Seguimos en Mateo capítulo 13. Como veis, estamos en esta serie de sermones sobre las parábolas del reino de los cielos, y aunque hoy es un día para conmemorar la Navidad, no estamos haciendo un sermón especial sobre la Navidad, porque este pasaje nos habla de forma muy clara sobre el sentido de la Navidad, pequeño como un grano de mostaza. Hemos visto varias parábolas sobre el reino de los cielos. El domingo pasado, la parábola del tesoro escondido. En semanas anteriores veíamos la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Esta es la tercera parábola agricultural, podríamos decir. El Señor en sus parábolas toma ejemplos de la vida cotidiana. Veremos algunos ejemplos sobre la vida del pescador también. Pero ahora estamos en varias parábolas en Mateo 13, en las cuales los ejemplos que toma son de la vida de la agricultura, algo que cada día veían aquellos que paseaban por aquellos caminos de Palestina. A nosotros nos cuesta un poco más, ¿verdad?, profundizar en estas parábolas porque vivimos en la ciudad. Esta es la tercera parábola que tiene un tema sobre la agricultura, la parábola del grano de mostaza. Dice así, Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Algunos teólogos llaman esta parábola la pequeña gran parábola, porque es tan breve como muchas otras. Pero fijémonos que, aunque es una parábola también basada en la agricultura, es diferente a las anteriores. La parábola del sembrador nos hablaba de 4 tipos de tierra. La parábola del trigo y la cizaña nos hablaba de 2 tipos de personas, o trigo o cizaña en este mundo. Esta parábola se está refiriendo solamente a una semilla, a una planta, a una hortaliza, el grano de mostaza. Los personajes de esta parábola se reducen a uno: un grano de mostaza que crece tanto y tan rápido que se hace un gran árbol. Un solo protagonista. El reino de los cielos es así. El reino de los cielos es así. Y recordando parábolas anteriores, siempre el Señor, recordemos que nos enseñó una parábola con un punto principal. ¿Cuál es el punto principal de esta parábola? Un grano de mostaza que crece y se hace árbol. El punto es este: la aparente pequeñez del reino de los cielos y su gran futuro, apoteósico, glorioso, majestuoso. Su aparente pequeñez y su glorioso futuro. Jesús, acto seguido, relata otra mini parábola. ¿La veis? Versículos 33 al 35. Las vamos a tratar juntas porque el propósito es el mismo. Van en paralelo. Al igual como la del tesoro escondido y la perla de gran precio, está diciendo lo mismo con 2 breves parábolas. Dice así, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aunque son 2 parábolas que nos pueden parecer diferentes, vamos a ver cómo la parábola de la semilla de mostaza y la levadura son 2 parábolas que tienen muchos puntos en común, tienen un mismo mensaje. Y vamos a ver 4 puntos en el sermón de hoy. En primer lugar, un inicio pequeño. En segundo lugar, un nacimiento escondido. En tercer lugar, un crecimiento silencioso.
Y en cuarto y último lugar, un final glorioso. Veamos en primer lugar un inicio pequeño, más pequeño que un grano de mostaza, pequeño, minúsculo. Tenemos que reconocer todos en este punto que no nos gustan las cosas pequeñas, nos gustan grandes. Nos gusta participar o ser parte de algo grande, ¿o no? Te entrevistan para una entrevista de trabajo y te dice el entrevistador, bueno, nuestra empresa está en 65 países. Y dices, uy, qué bien. Yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esto. Con demasiada facilidad hablamos de cosas grandes y que nos gusta participar de cosas grandes y ser parte de algo grande. Ay, hermanos, cuando acabamos el culto, pocos de nosotros se ponen a conversar con un niño. Hablamos los grandes con los grandes. Os invito a tener una buena conversación con un niño. Nos gusta ser contados entre los grandes. Nos gusta ser contados entre los importantes. Ay, el apóstol Santiago también nos exhorta a ir con cuidado, a vigilar, porque vigilamos siempre, procuramos estar cerca de aquellos que son importantes, aquellos que son grandes, aquellos que son ricos, aquellos que son poderosos. Esta parábola nos hace poner los ojos en aquello que es pequeño, minúsculo, incluso invisible, silencioso, un grano de mostaza. Y la segunda parábola, la levadura que queda en medio de la masa, ni la puedes ver. Algo pequeño. Porque, queridos hermanos y amigos, Dios prefiere obrar con lo pequeño grandes cosas, para que brille su poder, para que brille su gloria, para que brille su majestad. Dios prefiere siempre obrar con lo pequeño grandes cosas. Y este es el mensaje que está aquí latente en estas dos parábolas. El pueblo de Israel escoge como rey al rey Saúl. ¿Por qué? Hombre, porque es alto y guapo y fuerte. ¿Y qué dice Dios? No, yo no quiero a este. Yo quiero a aquel hijo de Isaí. Y van a buscar a los hijos de Isaí, del mayor al más pequeño, y no encuentran al que Dios ha escogido como rey, porque es el más pequeño de todos, el que está apacentando las ovejas, el pequeño David. Dios escoge a un niño de apenas 12 años, pero es ese el que va a matar al gigante, y es ese el que va a ser rey en Jerusalén. Escribe Juan Calvino en uno de sus comentarios: el Señor inicia su reino con un principio débil, con el claro propósito de que su poder sea aún más evidente por su progreso inesperado. Ay, si empezáramos con algo grande para conseguir algo grande, podríamos pensar que los méritos son nuestros. Pero porque empezamos con algo pequeño, débil, insignificante, y el resultado es glorioso, tenemos que dar los méritos a Dios. Es Él el poderoso. Es Él solamente. Ay, cuidado, porque nos gusta participar y ser parte de algo grande. Fijaos, cuando alguien en la familia va a una fiesta o a una conferencia, nuestra primera pregunta cuando llega la persona es, bueno, nuestras dos primeras preguntas. Una, la hedonista, ¿te lo pasaste bien? Y la otra, la del temor a los hombres. ¿Había mucha gente? Sinceramente, ¿qué más da si había mucha gente? ¿Qué más da si había mucha gente? ¿Aprendimos? ¿Crecimos? ¿Creciste en tu conocimiento del Señor? ¿Hiciste buenas amistades? Hay muchas otras preguntas mucho más importantes, ¿verdad? Había mucha gente. Hermanos, en el arca de Noé solo había 8. La mayoría estaba fuera. En la última cena solo había 12. La mayoría estaba fuera. En la transfiguración solo había 3. Dios siempre prefiere trabajar con pocos, débiles, inexpertos, incapaces, para hacer grandes cosas.
para que el poder sea suyo, para que el mérito sea suyo. Recordemos que Sansón mató a 1000 con una quijada de asno, no con un ejército y no con una espada. Recordemos que Elías, él solo, mató a 450 sacerdotes de Baal. Recordemos que Gedeón por 3 veces tuvo que hacer menguar su ejército, hasta quedarse solo con 300, y con 300 derrotó a todos los madianitas. Y Dios se lo dijo muy claro: no, aún sois muchos, aún pensaréis que el mérito es vuestro cuando os dé la victoria. Menos. Moisés venció a todos los escuadrones de Egipto con una vara, para que el poder de Dios sea el que brille. No nuestra virtud, no nuestra capacidad, no nuestra inteligencia, no nuestros méritos. Y ahora llegamos a las fechas de Navidad. Hermanos, y el sentido de la Navidad no es el consumismo, ni las comilonas familiares, ni todo lo que vamos a experimentar. ¿Sí? El sentido de la Navidad es este: que Dios se hace pequeño, pequeñísimo. No se puede hacer más pequeño. Viene a habitar entre los hebreos, en una familia sencilla, hijo de un carpintero, pobres, encima exiliados porque están fuera de casa, y nace no en un mesón, en un establo, en medio de los animales, recostado en un pesebre. Un inicio pequeño, como un grano de mostaza, sencillo, humilde. Así que no despreciemos las cosas pequeñas, porque Dios prefiere usar las cosas pequeñas para que su poder y majestad brille más aún. Nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué piropos tiene el Señor con nosotros? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué te está diciendo el Señor? Esta mañana te has mirado en el espejo, seguro que sí. El Señor te está haciendo reflexionar para que te mires al espejo y digas: qué poquita cosa soy. Con mis pecados, con mis defectos, con mis debilidades, qué poca cosa soy. Ay, si venías este domingo a la iglesia para que el predicador te hiciera subir la autoestima, te has equivocado. Se trata exactamente de lo contrario, de matar el yo. Mírate al espejo, qué poquita cosa soy, pero qué grande es aquel en cuyas manos estoy. Si Él hizo lo que hizo con 4 panes y 5 peces, ¿sí? ¿Qué no va a hacer con nosotros? Que poquitos somos, pero qué grandes son sus manos. Y el Señor hará maravillas. Él hará maravillas. No hay mérito en nosotros. Él escoge instrumentos imperfectos, débiles, pequeños como nosotros, para hacer grandes cosas. Es un artista, el director o el compositor que compone una gran sinfonía, ¿verdad? Pero es mayor aún el mérito del artista, de aquel compositor que compone con instrumentos que están desafinados, rotos, estropeados. Y aún así, cuando los músicos se ponen en marcha, suena algo maravilloso. Ese es Dios. Señor, ¿cómo puedes hacer cosas tan grandes con instrumentos tan frágiles e imperfectos como nosotros?
Otro pasaje que nos recuerda de esta debilidad de los que siguen a Jesús. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no habían ido a la universidad, ni se habían preparado en un buen seminario, pero hablaban como nadie. ¿Y qué reconocían? Estos han estado con Jesús. Eso es lo que queremos tú y yo, pasar tiempo con Jesús. Nada más y nada menos. Fijémonos en el primer punto de estas parábolas, la pequeñez de ese grano de mostaza. Nada más pequeño, dice, la más pequeña de todas las semillas, dice el Señor Jesús. Hay aquí, algunos aprovechan este versículo para decir que la Biblia se equivoca, diciendo que el grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Y es verdad, no es la más pequeña de todas las semillas. Hay semillas que son más pequeñas que el grano de mostaza. Pero es la más pequeña de todas las semillas para los que estaban escuchando a Jesús. Era la semilla que ellos conocían. Dios no se equivoca, no es que la Biblia tenga errores, es que sencillamente la Biblia no es un tratado de botánica. Es la más pequeña de las semillas, de todas las semillas que los hebreos conocían y utilizaban para plantar en sus huertos. La pregunta correcta no es cuál es la más pequeña de las semillas, sino cuál es la más pequeña según el entendimiento del público que está escuchando a Jesús. ¿De qué hubiera servido que Jesús hubiera dicho algo así? El reino de los cielos es semejante a la semilla de la orquídea. ¡Ay! Vaya, pobrecitos, no sabéis lo que es una orquídea. Bueno, algún día lo aprenderéis. Cambio de ejemplo. Digamos que el reino de los cielos es semejante a la semilla de la planta de algodón. ¡Ay! Vaya, tampoco sabéis lo que es la planta del algodón. Bueno, algún día, así como en el año 1492, os tenéis que esperar un ratito, se descubrirá América y entonces podréis ver cómo es la semilla de la planta de algodón. Ah, y la comparáis con la semilla del grano de mostaza y veréis que la semilla de la planta del algodón es más pequeñita que el grano de mostaza. ¿Serviría eso de algo? Absolutamente de nada. Por supuesto que Jesús sabe que la planta de la orquídea tiene una semilla más pequeña y que la planta del algodón tiene una semilla más pequeña. ¿Las ha creado Él? ¿Cómo no vas a verlo? También pone ilustraciones hablando del sol y de las estrellas y de la luna, y nunca Jesús habla de la galaxia de Andrómeda, ¿verdad? Pero Jesús sabe dónde está la galaxia de Andrómeda, la ha hecho Él con sus manos. Jesús no hace aquí alardes de erudición. Jesús es pastor, Jesús es maestro, Jesús habla a los corazones. Jesús habla de una forma que podamos comprender y podamos aprender. Y Jesús nos habla de la semilla del grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí? Que la pequeñez de esa semilla es impresionante en comparación con el rápido crecimiento de esa planta y con el tamaño que llega a alcanzar. Dice, se hace la mayor de las hortalizas, la planta más grande en el huerto, que llega a ser como un árbol. Un cambio rápido, repentino, asombroso, de algo tan minúsculo en algo tan grande. Dice que incluso los pájaros llegan a posarse y anidar sobre él. Dice un diccionario bíblico sobre el grano de mostaza. En Palestina hay varias clases de mostaza que crecen en estado silvestre. La variedad más común es la que se llama la mostaza negra. En una buena tierra es posible que en unos cuantos meses la simiente se desarrolle hasta parecer un árbol, que puede llegar a alcanzar los 4,5 metros de altura. Y su tallo central puede llegar a tener el grosor del brazo de un hombre. En otoño los tallos y las ramas se endurecen hasta hacerse rígidos
pueden llegar a ser tan fuertes para sostener el peso de algunos pájaros, como los pardillos, los jilgueros, que se alimentan de sus semillas. La misma idea la encontramos en la parábola de la levadura. Un poquito de levadura puede leudar toda la masa. De nuevo, no confundirnos aquí con el uso de la palabra levadura. Sabemos muchas veces que la levadura se usa en otras ilustraciones en un sentido negativo, ¿verdad? El Señor nos habla de la levadura de los saduceos. Y luego en las cartas a los Corintios, hablando del pecado de la iglesia, dice, cuidado que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está en un sentido negativo, pero en esta parábola la levadura es en un sentido positivo. Está hablando de la extensión del reino de los cielos. La levadura aquí tiene un sentido positivo porque se refiere a la capacidad del evangelio de extenderse e impregnarlo todo y hacerlo crecer todo. Tan solo hace falta un poco de levadura, una cantidad diminuta comparado con la gran cantidad de masa para leudar toda la masa. Así es con el reino de los cielos. Esta parábola nos está hablando de la aparente pequeñez del reino de los cielos, la aparente pequeñez del evangelio. Solo un libro, solo unas páginas de papel, solo unas palabras, solo una conversación, solo un cántico, solo un himno, solo un amigo que se cruza en tu camino y te habla de Jesús. Qué poca cosa, qué pequeñito. Como un grano de mostaza. Pero qué grande se hace eso luego en tu corazón. Cómo puede transformar una vida por completo. Esta parábola también nos habla de la aparente pequeñez de la iglesia. Solo 12 hombres eran los apóstoles. Con poca cultura, con pocos estudios, con pocos recursos. Solo un mensaje que compartir. Solo 3 años con Jesús. Pero han cambiado por completo la historia de la humanidad. Han cambiado países, han cambiado culturas, han cambiado naciones. Esta parábola nos habla de la aparente pequeñez del rey. ¡Qué poca cosa! ¡Qué poca cosa! Jesús nació en Belén. ¡Ay, si Belén no aparecía ni en los mapas, por favor! ¡Qué cosa tan pequeña! Y en un establo, no había sitio en el mesón. Y vivió Jesús entre campesinos, entre gente sencilla, en un pueblo oprimido por los romanos. No tuvo riquezas, no tuvo majestad, fue sentenciado a muerte como un delincuente. Llevó una corona, pero de espinas. ¿Dónde está aquí la gloria? ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está la majestad? ¿Dónde está lo impresionante de seguir a Jesús? Si alguien te preguntara de qué religión eres y cuál es el líder fundador de tu fe y empezaras a hablar de Jesús, y te preguntaran, bueno, ¿cuál es su linaje? ¿Cuál es su estirpe? Hijo de un carpintero. ¿Y a qué seminario fue? ¿A qué universidad? Ninguna. ¿Qué títulos académicos tenía? Ninguno. Bueno, al menos fue un gran conferenciante internacional. No salió de su país. Bueno, sí, de niño, con sus padres, porque lo querían matar. ¿Y cuántos libros escribió? Ninguno. Fueron otros los que escribieron lo que él dijo. Y fue reconocido por las autoridades. ¿Se sentó en la mesa de grandes reyes y grandes políticos? No, se querían deshacer de él. Y fundó una gran iglesia, 12 apóstoles. Espera, y cuando lo mataron, no estaban con él. Bueno, había 2 a los pies de la cruz, y uno era su madre. ¿Qué te diría el que hablara contigo? A mí no me conviene. A mí no me conviene. ¿Esa es la fe que tú sigues? ¿Así empezó todo? ¿Ese es el fundador? A mí no me conviene, háblame de algo grande. Háblame de algo apoteósico. Al menos su funeral fue multitudinario, ¿verdad? No, tampoco. Casi que lo enterraron secretamente.
porque alguien pidió su cuerpo, para que no fuera echado allí donde los delincuentes. Un principio pequeño, humilde, insignificante, tan pequeño como un grano de mostaza. El segundo punto de comparación en estas parábolas es que ese nacimiento, ese inicio es escondido. Escondido. Tan escondido como la resurrección del Señor. En un sepulcro. Dentro de un sepulcro. Tan escondido como ese grano de mostaza que está bajo tierra y empieza a sacar raíces sin que tú y yo lo podamos ver. El reino de los cielos nace de una forma oculta, misteriosa. Nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, nadie puede intervenir, nadie puede participar. Y ese es el testimonio de todos nosotros, los que somos del Señor. Un día esa semilla del Evangelio fue plantada en nuestro corazón y empezó a brotar. Y nadie lo podía ver, era algo escondido, algo oculto. Escuchamos un sermón, escuchamos un versículo, alguien nos habló, cantamos un himno, como un grano de mostaza que queda enterrado bajo tierra, pero ahí empezó a crecer, ahí empezó a germinar. Puede que al principio no hicieras mucho caso, dijiste, esto que acabo de escuchar es tan poca cosa, tan pequeño, tan insignificante, pero empezó a crecer. En lo más íntimo de nuestro corazón empezó a crecer. Esa semilla empieza a crecer escondida en lo más oculto de nuestro corazón, pero poco a poco empieza a sacar raíces, empieza a brotar, empieza a sacar hojas, flores, fruto. El pecador poco a poco se va sintiendo atraído a las cosas del Señor, va viendo su propio pecado, el Espíritu le convence, quiere saber más de la palabra, quiere congregarse más con los demás cristianos, quiere escuchar más de la palabra de Dios. Es una planta que va creciendo en su interior. Ese es el nuevo nacimiento. Algo que antes no estaba, ahora está, por la gracia de Dios. Porque, querido hermano, querido amigo, no pertenecemos al reino de los cielos por venir a la iglesia. No pertenecemos al reino de los cielos por cantar cánticos. No pertenecemos al reino de los cielos por llevar una Biblia bajo el brazo. No pertenecemos al reino de los cielos por llevar un pececito en el coche. Todo eso está muy bien, pero eso no nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos porque hemos experimentado esta novedad de vida en nuestro interior. Porque esa semilla del Evangelio ha crecido. Porque hay algo nuevo que no estaba antes. Hay una vida en nuestro interior que antes no estaba. Y porque esa planta del Evangelio crece en nuestro interior y da su fruto. Eso nos hace parte del reino de los cielos, porque hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido de lo alto. Eres español si naces de padres españoles, ¿verdad? Eres americano si naces en territorio americano. Eres del reino de los cielos si has nacido de lo alto, si has nacido del Espíritu. El reino de Dios en tu corazón empieza como algo pequeño, como una nueva vida, como algo escondido, pero por la obra milagrosa de Dios va creciendo y se va haciendo cada vez más grande. Y aquellos que lleváis tiempo en la fe experimentáis qué es esto, que cada vez crece más nuestro deseo de conocer de Dios, más nuestro deseo de luchar contra el pecado, más el fruto de buenas obras en nuestra vida. El Señor se lo dice así a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Has nacido de nuevo? ¿Llegó el Evangelio a tu corazón de una forma pequeña, minúscula, insignificante, pero se está haciendo en algo grande, majestuoso, precioso y no para de crecer?
Esa es la experiencia del creyente. Puede que ahora aún sea algo muy pequeño en tu corazón el reino de los cielos. Digas, yo no veo hojas, no veo tallo, no veo fruto, no veo flores, pero noto las raíces como van rompiendo la tierra. Noto las raíces como van entrando cada vez más hondo. Y noto la palabra como está yendo a la médula del corazón. Como está quebrantando mi orgullo, como está haciéndome ver pecados que yo no veía antes. Ahí el Señor está trabajando en tu vida. Ahí la palabra está ahondando en tu alma. En tercer lugar, tenemos ese principio humilde, tenemos ese nacimiento en lo más oculto, en lo más escondido, y tenemos este crecimiento silencioso, un crecimiento silencioso, porque las cosas que crecen no hacen mucho ruido, ¿verdad? Ves a un niño después de 6 meses, después de un año, y ves el cambio que experimentan, y dices, ¡wow! ¿Cuándo ha crecido este niño? Qué rápido, ¿verdad? Ves una planta que de la noche a la mañana crece rápidamente y sabes que la planta está viva precisamente porque ha crecido. Estaría muerta si no creciera. Yo estoy aquí predicando estas parábolas sobre las plantas y tengo menos idea de las plantas que cualquiera de vosotros. De hecho, he intentado tener varias veces plantas en mi casa y se me mueren todas. Ya no sé cuántas plantas he tenido en el balcón de casa y se me ha muerto, de verdad. Entre los pocos cuidados que le doy y lo inexpertos que son mis cuidados, se me mueren. Me queda una, creo, una bugambilia que va creciendo por la gracia y la misericordia del Señor y hasta está bonita. Y yo no sé si orar por ella porque digo, Señor, consérvale la vida, que siga aquí como testimonio de tu gracia, porque testimonio de mis obras no es. En una ocasión, ya cansado de ver 3 plantas que tenía ahí colgado en el balcón que estaban secas y decrépitas, parecían aquellas de la familia Monster, ¿sabéis? Digo, alguien va a venir a casa y va a decir, ¿esto qué es? Ya cansado de verlas, las agarré, las tiré y puse 3 de plástico. Y ahora tengo flores los 365 días del año. Digo, cada vez que miro el balcón, digo, qué maravilla. Los 3 tiestos con florecitas, ¿no? Claro, si tú vienes a mi casa, enseguida verás cuáles son de plástico y cuáles son de verdad. Entre otras cosas, las de plástico están exactamente igual todo el año. Las que son de verdad crecen y sale un nuevo brote y se tienen que podar. Las de plástico estarán siempre igual. Aparentemente muy bonitas, sí, aparentemente. Pero no saldrán nuevas flores, no saldrán nuevos tallos, no huelen a nada, no van a traer ni a una abeja, ni a una. Nunca habrá néctar. Son de plástico, son de mentira. Ay, querido hermano, querido amigo, quiere el Señor que no seas un cristiano de plástico. Los de verdad crecen. Los de verdad crecen. Los de mentira no, porque solo imitan. Están siempre igual. O peor. Los de verdad crecen. Los de verdad avanzan. Los de verdad maduran. Los de verdad cambian. Los de verdad luchan contra el pecado. Los de verdad crecen en conocimiento del Señor. Y crecerán más rápido o más lento, pero crecen. Hay plantas que brotan muy rápido y hay otras que lentamente van avanzando, pero están vivas y por tanto crecen. Que sea así en tu vida también. Mira la parábola del grano de mostaza. Es pequeño, es insignificante, pero crece y se hace grande como una gran planta. Que sea así el evangelio en tu corazón, que crezca. ¿Estás viendo ese cambio en tu vida? Buena señal.
¿Estás viendo cambio en tu vida? Tal vez estés pensando, yo solo veo más pecados en mi corazón por los cuales tengo que luchar. Bien, eso es cambio. Estás vivo. Lucha. Lucha. Porque a medida que avanzamos y maduramos, el Señor te da más luz, te da más entendimiento para que sigas prosperando. Sigue creciendo como cristiano, hacia adelante. Lento o rápido, pero siempre hacia adelante. Y podrás decir, aquello que antes no veía, ahora lo veo. Aquello que no entendía, ahora lo entiendo. Antes estaba quieto, ahora estoy activo. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. El reino de los cielos se caracteriza no por ser algo grande, sino por ser algo que crece. Y crece, y crece, y crece. Crece el Evangelio en tu corazón, crece tu santidad, crece la Iglesia, crece la obra de Dios en todo el mundo. Crece desde algo pequeño, minúsculo, humilde, insignificante, a algo grande, glorioso, espectacular, maravilloso. El Señor podía haber venido ya, desde el principio, montado en un caballo blanco y sacando la espada con todas sus huestes angelicales. Pero quiso venir humilde en un pesebre en Belén. Y le veremos venir en un caballo blanco, blandiendo su espada y con todas las huestes de ángeles. Dios podría haberte tomado y transformado en un instante y tenerte ya en la gloria. Pero prefiere tomarte y trabajar en tu corazón progresivamente hasta hacer de ti aquello que quiere hacer de ti, para que brille su gloria, para que nos maravillemos de cada pequeño paso, de su provisión, de su cuidado, de su poder. Dios podría haber tomado al pueblo de Israel de Egipto y decir, ahora voy a hacer de vosotros lo que quiero hacer de vosotros, y retirar a todos los pueblos de la tierra prometida y haber puesto allí Israel con toda su gloria y ya con el templo de Salomón. Pero Dios no hizo eso, ¿verdad? Fue un progreso, fue un peregrinaje y los tuvo 40 años en el desierto para que día a día vieran su mano poderosa, su provisión en el maná, en la peña de Oreb, abriendo el mar rojo, cuidando de ellos, venciendo a los amonitas y a los filisteos y el pueblo de Israel cada día se maravillaba más y aprendía más de la grandeza de Dios. Así con la Iglesia, Dios podría haber comprado un pueblo, pecadores, y tenernos ya glorificando su precioso nombre en la gloria. Pero Dios no ha hecho eso. Dios hace su obra de forma progresiva para hacernos crecer y para que nos maravillemos ya, día a día, de su poder, de su sabiduría. El reino de los cielos no es algo grande, sino que es algo pequeño que crece. Repito, crece. Y vamos a ver algo muy grande, muy hermoso. Y en ese crecimiento hay por nuestra parte expectación, esperanza, ilusión, cambio, victoria. Vemos promesas cumplidas. Os voy a poner otro ejemplo que os va a tocar muy de cerca. ¿No hubiera sido lo mismo alquilar un local, todo hecho, ¿verdad? Acabadito, y entrar el primer domingo allí y decir, ¡uy, qué bien! ¡Qué local tan bonito hemos alquilado como iglesia! Que tomar el local que tomamos y estar trabajando 6 meses duramente como hemos estado trabajando y dentro de 2 semanas entrar allí y decir, por la misericordia del Señor, nos ha guiado, nos ha fortalecido, ha provisto y aquí estamos. Y aquí estamos. Dios se gloría en tomar a su iglesia y transformarla y hacer de su iglesia aquello que Él quiere que sea. Así con el reino de Dios. Es un crecimiento silencioso, discreto, pero constante. Leemos también en Marcos 4:26, también hablando del reino de los cielos. Dice,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Cuando hablábamos de la parábola del sembrador, hablábamos de que el sembrador pone la semilla en buena tierra y el sembrador no la hace crecer, ¿verdad? No está animando a la semilla, venga, crece, crece. El sembrador no sabe cómo. Aquella semilla germina, crece, saca nuevos brotes. Así el Evangelio en el corazón del hombre crece y no sabemos cómo. Porque hay poder en la palabra misma, hay poder para crecer. Así con la levadura, pones la levadura en medio de toda la masa, dejas la masa descansar y la masa crece. Sin que tú intervengas sobre ella. Crece de forma silenciosa, crece de forma sorprendente. Recuerdo de niño, mi hermano tal vez se acuerde de una ocasión que hicimos pan en casa. Mi madre le gustaba hacer pan y le ayudamos a preparar la masa, ¿verdad? Y entonces nos dijo, y ahora ponéis un poquito de levadura. Yo creo que no pusimos un poquito de levadura, sinceramente. Yo no me acuerdo, pero creo que echamos más de la cuenta. Dejamos aquella masa en un cesto, era poquita cosa, y nos fuimos a dormir. Y al día siguiente, con toda la curiosidad del mundo, a ver qué ha pasado. Llegamos a la cocina y la masa salía del cesto y se desparramaba por la mesa de la cocina en todas direcciones. Pero qué sorpresa ver aquella masa tan pequeña y ver en qué se había convertido aquello. Dice la palabra que así es el reino de los cielos. La palabra llega y allá donde llega lo impregna todo. Y tal vez tú puedas decir, así ha sido con mi vida. Yo pensé que la palabra solo cambiaría mis pensamientos, pero ha cambiado mis pensamientos, mis amistades, mi trabajo, mi ocio, mis metas en la vida, mi uso del dinero, mi dieta. El Evangelio lo ha cambiado todo. Tal vez tú dirás, así ha pasado en mi casa. Llegó el Evangelio de forma discreta, de forma humilde, y ha cambiado a uno, ha cambiado a otro, ha cambiado a otro, nos ha cambiado a todos. Y esta misma experiencia ha pasado en culturas enteras. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el remedio para la política de nuestro país? ¿Corrupción? ¿Malversación de fondos? La respuesta es el Evangelio. La respuesta es el Evangelio, porque cambiando corazones cambias un país, cambias una cultura. Y allá donde el Evangelio ha llegado, en naciones y en culturas donde el Evangelio ha llegado, el Evangelio ha cambiado la política, ha cambiado la arquitectura, ha cambiado la pintura, ha cambiado el arte, ha cambiado todo tipo de persona, deportistas, reyes, militares, políticos, artistas, estudiantes. El Evangelio es como esa levadura que llega y lo impregna todo y lo transforma todo para la gloria de Dios. Que así pase en tu corazón, porque el cambio empieza corazón a corazón. Que así pase en tu corazón, que el Evangelio y esa levadura de Dios crezca para transformar por completo tu vida. Y el cuarto y último punto. Veremos un final glorioso. Ese grano de mostaza crece y dice la palabra que se hace como un gran árbol, que incluso los pajarillos llegan y moran en sus ramas. El reino de los cielos tiene un inicio pequeño, tiene un nacimiento escondido, tiene un crecimiento silencioso, pero tiene un final glorioso. Dice que se hace la mayor de las hortalizas. Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aunque esa semilla es minúscula, se convierte en la planta más grande del huerto. Y mientras preparaba este sermón, me acordaba de Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tiene un sueño en que él es un gran árbol. Tan grande que vienen los pájaros y hacen nidos
en sus ramas. Sueña que él, Babilonia, es un gran árbol que cubre la tierra y que los animales del campo viven bajo su sombra. Pero en su sueño también baja un ángel del cielo. ¿Y qué hace? ¿Recordáis? Corta el árbol, tala el árbol. No, Nabucodonosor no era. Él pretendía ser ese gran árbol que da cobijo a todos, pero Nabucodonosor no era. El Evangelio, el reino de los cielos, es ese gran árbol que crece y cubre todas las cosas y todos encontramos cobijo, refugio, bajo sus ramas. Muchos de nosotros somos estos pajarillos, ¿sí? ¿Alguno se siente pajarillo? El reino de los cielos es como un gran árbol y nosotros, pajarillos, acudimos a él y hacemos allí nuestro nido. Nos refugiamos, encontramos cobijo, abrigo, protección, sustento, compañía. Todo lo encontramos allí, en esas ramas del reino de Dios. Y tal vez estés pensando, sí, pero yo no lo veo. Yo aún no veo ese final glorioso. Y es cierto, aún no lo vemos del todo. Empezamos a gustarlo, pero aún no lo acabamos de ver. Porque el rey vino, ¿verdad que el rey vino? El reino se ha acercado. El rey estuvo entre nosotros, pero a la vez oramos, venga tu reino, venga tu reino. El reino está ya presente, pero el reino está cada vez más cerca. Y vivimos en esa realidad, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ahí estamos nosotros. Ya, porque la iglesia ya es expresión del reino. Ya, porque el rey estuvo entre nosotros. Ya, porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y allá donde el Espíritu cambia a un pecador, ahí está la realidad del reino presente. Ya, porque la palabra es lumbrera a nuestros pies. Ya, porque tenemos la esperanza de vida eterna, porque gustamos de la comunión de los hermanos, porque nuestras oraciones llegan al Padre, porque en Cristo hemos vencido a la muerte y hemos vencido al pecado, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, ya. Pero todavía no. Porque anhelamos estar ahí, sentados a la mesa con el Señor. Porque nuestra alma ha sido transformada, pero esperamos la resurrección de este cuerpo también. Porque Él está preparando habitación en la casa del Padre. Porque Satanás aún hace de las suyas en este mundo. Porque aún luchamos con el pecado en nuestros corazones y con la tentación. Porque aún hemos de ser glorificados. Porque aunque oramos y el Señor nos escucha, queremos hablar con Él cara a cara y abrazarle. Todavía no. Ya, pero todavía no. Ahí es donde estamos nosotros. Como Israel en el desierto. Israel fue libre, sí, fue liberado, fue sacado de Egipto, pero aún no estaba en la tierra prometida. Ahí estamos nosotros, como Israel en el desierto, peregrinando y gustando de la provisión de Dios, del cuidado de Dios en la vida cristiana. Te estarás preguntando, entonces, ¿el reino de Dios ha venido o ha de venir? Está viniendo. Está viniendo. Está presente, está creciendo y va a ser consumado. El reino de los cielos está viniendo continuamente, día a día. Entonces, ¿el reino de los cielos ha empezado o ha de empezar? Está creciendo, como un grano de mostaza que es sembrado y crece, y crece, y crece, y crece, y se hace la más grande de todas las plantas. Dice Hebreos 12:28, hemos recibido un reino inconmovible, pero luego oramos en Mateo 6:10, venga tu reino. El reino es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos
en sus ramas. De algo tan minúsculo como un grano de mostaza. ¿Quién pudiera imaginar que los pájaros estarían morando en esas ramas y alimentándose en esas ramas y hacer crecer allí a sus pequeños? Escribe Spurgeon de una forma poética como le corresponde. ¿Qué es eso que oigo? Veo este árbol de mostaza, es un árbol maravilloso, pero no solo lo veo, sino que lo oigo. Música, oigo música. Los pájaros. Es por la mañana, el sol apenas ha salido, pero oigo torrentes de música. ¿Es esa la manera de producir música y recolectar canciones? Yo pensaba que debíamos comprar un órgano, adquirir un violín, y que por algún instrumento de viento o de cuerda haríamos música, pero aquí tenemos otro plan. Nabucodonosor tuvo su bocina, su flauta, su tamboril, su arpa, su salterio y todo tipo de música, pero estos sonidos juntos no pueden competir con la melodía de los pájaros. Debo, por tanto, sembrar mi grano de mostaza y conseguir música al estilo de Dios. Y entonces añade una nota muy especial para los que somos padres, maestros o predicadores. Amigos, cuando enseñéis a vuestros hijos el Evangelio del Señor Jesucristo, estáis plantando música para el reino de los cielos. Cada vez que habláis del perdón comprado con sangre, estáis llenando los coros celestiales con dulces voces que cantarán eternamente canciones de verdadera gratitud. Música de esos pajarillos, de la parábola, de ese árbol del grano de mostaza. Llenemos nuestra iglesia de música celestial, de corazones agradecidos por el regalo de la Navidad. Que Dios se hizo carne, que Dios se hizo humilde, que Dios se hizo pequeño para que de lo pequeño viéramos su poder, viéramos su grandeza, viéramos su majestad. De lo pequeño iba a hacer grandes cosas. Iba a comprar un pueblo, pecadores arrepentidos como nosotros. Iba a formar una nación santa para su servicio. Iba a construir una ciudad, no terrenal, sino celestial. Nuestro rey vino en apariencia humilde como un grano de mostaza, como un pequeño bebé nacido en un pesebre de un establo de un pequeño pueblo. Y regresará con la grandeza y con la gloria de su segunda venida. El que vino como cordero volverá como león. El que vino solo volverá con legiones de ángeles. El que vino humilde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Oremos. Señor, gracias una vez más. Te agradecemos como cada domingo y hoy en especial recordando estas fechas de Navidad. Tu entrega, tu sacrificio, tu humildad, Señor. Tú dejaste tu trono, dejaste tu corona, dejaste tu majestad y viniste a hacerte siervo. Estuviste entre nosotros, Señor. Nos enseñaste con voz sabia. Lavaste nuestros pies. Señor, nos diste pan, nos diste agua. Y ahora, Señor, quedas para nosotros como mucho más que un ejemplo. Eres nuestro Redentor. Tú consumaste nuestra salvación, Señor, entregándote a esa cruz del Calvario y derramando hasta la última gota de tu sangre. Señor, y ahora, los que estamos en tu reino, vemos el progreso de tu reino, vemos cómo tu reino avanza, vemos cómo el trigo crece, Señor, aún en medio de la cizaña. Vemos, Señor, cómo tu majestad y tu gracia y tu misericordia se pregona a todas las naciones. Vemos, Señor, cómo cada día más almas se arrepienten a ti y son bautizadas y son unidas a tu iglesia. Y todo esto, Señor, lo vemos ansiando la consumación de los tiempos, ansiando que tú vengas ya, ansiando que estemos en tu presencia por siempre, Señor.
y que todas estas promesas se cumplan de forma perfecta. Mientras tanto, Señor, estamos en el desierto. Haznos ser fieles, haznos poner los ojos en la ciudad eterna. Haznos esperar tu maná, haznos esperar esa peña de Oreb que brota continuamente, porque tú provees para nosotros, tú eres nuestro escudo y nuestra defensa, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra roca fuerte. Señor, guía nuestros pasos. Gracias por esa promesa bendita en que aunque el inicio fue pequeño, como un grano de mostaza, vamos a ver un día toda tu majestad, toda tu gloria, todo tu poder. Y gracias, Señor, por ese don de ser contados entre esos pajarillos que habitan en las ramas del reino de los cielos. Estate con nosotros, bendice el resto del culto en el día de hoy. Habla tú a nuestros corazones a través de esta predicación. En nombre del Señor Jesús. Amén.